que él escribió, porque primero tenemos que conocerlo. Voy a hablar sobre su biografía. ¿Y de dónde, cuál es la referencia de esta biografía? Es este libro, Biografías de San Juan de la Cruz. Lo escribió mi profesor, el padre José Vicente Rodríguez. Tiene un poco más de 950 páginas. Y él nos explicó en clase, en 5 clases, 5 días distintos, de aproximadamente 3 horas y media, o sea, unas 18 horas de clase, para hablar de esta biografía. Y yo tomé los apuntes, que los tengo en mi página web, que luego lo voy a decir dónde están, para que los puedan ver por completo. Y esas 18 horas de clase del padre, que lo hizo realmente prácticamente sin ningún documento, o sea, todo verbal, yo la reduje a 167 páginas. Y esas 167 páginas, para esta charla yo la he tenido que reducir a 12. O sea, 900, 167, 12. Pero es para que pueda ser en una hora. Y el interés mío es dar a conocer quién es San Juan de la Cruz, porque conocemos sus textos, Su vida Monte Carmelo, Noche Oscura, Cántico Espiritual, Llama de Amor Viva. Conocemos sus obras, pero tenemos que conocerlo a él también para darnos cuenta quién es este gran santo de nuestro carisma carmelitano. Y eso es lo que voy a exponer ahora. Y voy a tratar de memorizar en gran parte todo lo que es su vida. Puedo olvidarme de algo, pero voy a tratar de memorizarlo lo mejor que puedo. Y lo he dividido esta charla, este taller, en 3 partes. Él se llama Juan, pero fue Juan de Yepes, Juan de Santa Matías y San Juan de la Cruz. Y cada uno tiene una época distinta. Y voy a comenzar con el origen de Juan. La primera parte es Juan de Yepes. Entre el año 1542, fecha de nacimiento, hasta el año 1563. Bien. Este apellido Yepes hace referencia al pueblo toledano de ese nombre donde procedía su padre, que se llamó Gonzalo. Catalina Álvarez se llamaba la madre, ella era de Toledo, pero vivía en un pueblo en Ávila que se llama Fontiveros, está cerca de Ávila, cuando conoció a Gonzalo. Y aquí se casaron y Catalina era una mujer trabajadora en el telar de una rica viuda, y que esta viuda la había traído consigo a Toledo. Y entonces el matrimonio de Gonzalo con Catalina disgustó enormemente a los parientes del padre de Juan, y prácticamente lo desheredaron y lo dejaron, como se dice vulgarmente, en la calle. Y el motivo para ese disgusto familiar fue la desigualdad social y económica de la familia de Gonzalo, y por eso como que los dejaron aislados. Bien, ellos tuvieron 3 hijos. El mayor es Francisco de Yepes. Luego nace Luis de Yepes y finalmente Juan de Yepes. Bueno, el segundo hijo murió muy pequeño, pero Francisco sobrevivió a los 2 hermanos y murió en Medina del Campo en el año 1607, mucho tiempo después
que falleció San Juan de la Cruz, digamos unos 16 años después. Y eran tiempos de mucha hambre y pobreza, y la necesidad de los pobres era muy grande. Y en tal tiempo era lícito para la iglesia vender plata y joyas para socorrer a los pobres a través de los hospitales. Y por otra parte, parece que el hospital de Fontivero no andaba muy bien, diría un poco escaso de medio, y se le acusaba de mala administración y se gastaba toda la renta en fiestas y en cosas que eran consideradas profanas. No hay ninguna duda de que Juan nació en Fontiveros, pueblito cerca de Ávila. No obstante, no hay una documentación directa ni sobre el año ni el día de nacimiento. Pero el padre José Vicente Rodríguez, que escribió la biografía, cree que fue en el año 1542. Lo que sí sabemos de fijo es que su nombre Juan respondía a de Juan Bautista, no a Juan Evangelista. Y al poco de nacer Juan, su padre Gonzalo enfermó gravemente y después de dura enfermedad murió. Si mal era la situación familiar desde el punto de vista económico, mucho peor se puso después, al morir. Y Francisco, el hijo mayor, llegó a decir que su madre, después de viuda, pasó muchas dificultades, mucho trabajo. Se dice que la situación en aquellos años era muy difícil, que no se hallaba dinero por ninguna parte, ni que comer tampoco. Y cuando podía haber algún pan de cebada en casa de Juan, lo tenían, pero a muy buena dicha. Y Juan de Yepes tuvo al menos también una hermana de leche, porque su mamá, Catalina, fue nodriza de una hermana de una señora llamada María Velázquez de Mirueña. Esto entraba en la necesidad para ganar algún dinero para sus hijos, y así sabemos que el padre de la hermana de leche de Fray Juan solía decir muchas veces que quería darle mucho porque tenía un gran agradecimiento por haber criado a sus hijas. Y bueno, con eso le suministraba un poco de dinero a esta familia, porque era una gran virtud que la madre de Juan pudiera ser la nodriza de esta niña. Y todos los factores aludidos a la muerte de Gonzalo, el padre, la viudad de Catalina, la madre de Juan, la orfandad de los niños, años estériles, la carestía de la vida, crearon para Juan una vida familiar muy agobiante. Y entonces Catalina decidió abandonar el pueblo y comenzó con sus hijos, según lo que el padre José Vicente Rodríguez le llama en su biografía, la peregrinación del hambre, es decir, emigrar en busca de pan y de medios de vida hasta que llegaron a Medina del Campo, otra ciudad pequeña cerca también de Ávila, Y la vida de Juan en Medina del Campo se va organizando y se va desarrollando a los siguientes puntos de referencia. Primero, al Colegio de los Doctrinos, que es la primera educación, aparte de lo que pudo aprender en Fontiveros. Bueno, Juan recibe esta educación en Medina del Campo en el Colegio de los Doctrinos o Colegio de la Doctrina Cristiana. Francisco, el hermano mayor de Juan, cuenta de su hermano que Juan, siendo niño, era muy hábil y aprendía bien, y así le pusieron para que aprendiese en los niños de la doctrina de Medina del Campo, y en poco tiempo se dio tan buena maña, dice, que aprendió muchísimo. Nacido pobre y sabiendo por experiencia personal lo que significa pasar necesidad, parece que no le cuesta a Juan andar pidiendo a veces para los niños de este colegio, de la doctrina, que fue otra cosa que también a él le encomendaron, viéndolo que era un joven muy juicioso y formal. Nuevamente su hermano mayor Francisco, que estaba muy
enterado de la vida de su hermano, dice que en el colegio le tenía una gran estimación y que incluso lo ocupaban para enviarlo al monasterio de las penitencias para que ayudase en la iglesia, ayudase en la misa. Incluso las monjas de Medina le tenían mucho amor por ser un hombre muy agudo y un joven muy hábil. Bueno, aparte de estos ambientes y quehaceres, se le abren al niño Juan otras posibilidades y otros campos. La iglesia y el convento de la Magdalena de Madres Agustinas estaba muy vinculada a la institución esta de los doctrinos como una contraprestación que tenían que hacer los niños a quienes les daban estudio y trataban de formarlo o adiestrarlo con algún oficio manual, haciendo de que ellos, como aprendices, pudieran ser maestros o expertos de algún oficio. Existía un hospital de la Concepción en el pueblo, o de las Bubas. Era uno de los tantos hospitales de la villa. Las bubas era una enfermedad complicada, que ya la voy a explicar. Bien, el hospital en que sirvió Juan como enfermero se le conoce en la historia así como el Hospital de las Bubas o de Concepción. Y las bubas se refería a una enfermedad que era un tumor blando, comúnmente doloroso, lleno de pus, y que se presentaba de ordinario en la región inguinal como consecuencia de males venéreos. Y también se presentaba en las axilas y en el cuello. Y al parecer era un mal muy, muy doloroso y que le hacía llevar una vida muy mala a las personas que lo padecían. Y se llamaba también el Hospital de la Concepción porque lo tenía a cargo la Cofradía de la Concepción. En la historia ha quedado que en los años 1556 y 1557, catalogados en toda esa zona española como años de fiebre muy maligna, de mucho estupor. Bien. Luego los jesuitas llegaron a este pueblo Medina del Campo por primera vez en el año 1550, en una misión de apostolado, ¿verdad? Y se establecieron allí. Y en 1550, cuando Juan ya era alumno, el número de jesuitas dicen que eran 13, eso es lo que está establecido. Y Juan de Yepes tuvo como profesores a jóvenes jesuitas escolares que llegaban a la compañía equipados con frescos títulos universitarios, obtenidos siempre en las dos grandes universidades de Salamanca o de Alcalá. Y a estos años de colegio debe no poco Juan de Yepes en lo humano, en lo espiritual, y en el ámbito del saber, y en su amor también a la poesía, al buen estilo. También se piensa que a la pintura. Y terminados sus estudios en los jesuitas, Juan ya tiene 21 años, y le llega la hora ya de elegir su camino. Don Alfonso de Álvarez de Toledo, que era director de este colegio, le rogó que se quedara allí y que se quedara como capellán del hospital. Con esta solución, Juan tenía la posibilidad de socorrer a su familia porque podía ganar algo con este oficio, pero él privilegió ser religioso. Y en esta villa de Medina habían benedictinos, dominicos, franciscanos, trinitarios, calzados, jesuitas, y Juan de Yepes optó por entrar a la Orden del Carmen. Su hermano Francisco, el mayor, gráficamente decía que él se acogió a lo más seguro y determinando entrar en religión, pues los ojos en la del Carmen, y así fue como secretamente se fue al convento de Santa Ana del Carmen, que está ahí en Medina, donde él pide el hábito y el prior y los frailes se lo dieron rápidamente. Lo más seguro es que, como certifican e insinúan los testigos de la época, que se decidió entrar en el Carmelo por todo el amor y la devoción que tenía él por la Virgen María.
Del colegio de los jesuitas que hablé antes, salieron para hacerse religiosos en el año 63, dice, 8 alumnos, y entre ellos estaba Juan de Yepes. Bien, la pobreza familiar que obliga a diversos desplazamientos en busca de una solución familiar. Sus primeros estudios, oficio en Medina del Campo, trabajando y estudiando al mismo tiempo sucesivamente en los doctrinos y los jesuitas, haciendo una síntesis. Y bueno, en ese tiempo pudo alternar en un mundo de feriantes, pícaros, enredadores, teniendo también que andar por calles y plazas como por diosero o por diosando para el colegio de los doctrinos primero, y después pidiendo ayuda para los enfermos de este famoso hospital de las Bubas. Y su experiencia de enfermero, también el contacto con las personas enfermas de aquel tiempo, que insisto que las bubas eran una especie de sífilis, a él lo hace un hombre muy sensible. Y su saber por experiencia también lo que es la pobreza, lo que son las privaciones. Todo esto fue configurando en él esta opción por la pobreza, por ser un hombre austero y por saber contentarse con lo poco, con lo imprescindible. Y en el seno de una familia pobre aprendió igualmente lo que significa ocuparse y preocuparse por los pobres, por los más pobres que también eran parte de su familia. Hay en sus obras varias líneas que él refleja esta experiencia personal padecida, así hablando de quienes se complacen indebidamente de las cosas del sentido, dice de gozarse en olores suaves, le nace el asco de los pobres, ¿verdad? Está haciendo una crítica que es contra la doctrina de Cristo. Y el haberse criado con tan poco regalo y en tanta pobreza fue haciendo espontáneamente de Juan un amador de la cruz conforme a lo que él siempre quiso observar. Hasta aquí la primera parte de Juan de Yepes y pasamos ahora a una segunda parte. Juan de Santo Matías. La fechamos entre 1563 y 1568. Carmelita en Santa Ana de Medina del Campo. Un tal Juan López de Osorio, que lo conoció muy de cerca y que según parece estuvo con él en los doctrinos de Medina y acaso también en el hospital, y que escribió la historia de Medina, cuenta acerca de Juan de Santo Matías, novicio, que así se llamó en la orden al entrar en el convento de Santa Ana de Medina del Campo, después que en el dicho hospital general se vio algo crecido y aprendió los principios de sus estudios con la devoción tan grande que tenía de la Virgen de Nuestra Señora. Entonces dice, tomó el hábito carmelita de la observancia en el monasterio de Nuestra Señora del Carmen, advocación de que había en esa villa. Otro testigo que lo conoció dice que salió de dicho hospital donde estaba y se fue al convento de Santa Ana de la Orden de Nuestra Señora del Carmen en esta villa y tomó el hábito de paño, ¿verdad? Y se ejercitaba con mucha devoción, ayudaba en aquel tiempo en las misas con deleite, con gozo, y se sentía muy obligado y muy deseoso siempre de ayudar. En el convento de Medina este convento, perdón, de Medina, se había fundado 9 años antes, en el año 1556. No se conoce mucho el tipo de formación que había, pero se entiende que se explicaba la regla del Carmen y las constituciones de la orden que habían por esa fecha. Lo más seguro es que profesara luego en un verano del año 1564, pero no está el libro de profesiones para saber exactamente cuándo fue la fecha.
Bien, universitario en Salamanca. Juan de Santo Matías estuvo en la Universidad de Salamanca estudiando artes y filosofía, como hacen ver las matrículas universitarias en los cursos del año 1564 y 1565, también hasta el año 66 y 67. Y estudió teología en el curso del año 1567 a 1568. Este último después de haberse entrevistado con Santa Teresa en Medina del Campo, ya lo voy a explicar más adelante, en el verano de 1567. Y se ordenó sacerdote, o se habría ordenado sacerdote en el año 1567. Tampoco tenemos certeza porque no tenemos o no está el documento, pero esa es la fecha que propone el padre José Vicente. El convento Colegio de los Calzados, donde vivió San Juan de Santa Matías en Salamanca, se llamaba San Andrés. Y los superiores de la orden, no solo de la provincia de Castilla, sino del centro de la orden, lo cuidaban con mucho esmero. En uno de los capítulos generales celebrados en Venecia, incluso se emanó una orden de que ordenamos que el convento de San Andrés de la ciudad de Salamanca, o de la Universidad de Salamanca, no sea solo un monasterio, sino que un colegio general para toda la provincia de España. Y como si esto no fuera bastante, se aconsejaba así. Y así el prior, como los conventuales de Salamanca, tratan a los estudiantes honesta y copiosamente, so pena arbitraria de imponer al provincial y al prior alguna sanción. A los pocos años de esta ordenanza ya comenzaron entonces a matricularse en la Universidad Salamantina 12 carmelitas, entre los que se llaman artistas y teólogos. Al mismo tiempo se recordaba que fuesen bien alimentados y que no se rechazase a ningún estudiante de las provincias que en ese tiempo estaban unidos de la provincia carmelita, de esa orden, de esa fecha, de España y de Portugal, sino que sean recibidos con toda benignidad. Poco tiempo después hay un capítulo donde se elige el gobierno general de la orden en Roma. Y es elegido como superior el general el padre Juan Bautista Rubeo de Ravenna. Y el Papa lo nombró a él como comisario apostólico de toda la orden. Entonces él luego va a Salamanca a visitar este colegio de San Andrés. Y encuentra que en el curso hay solo 4 teólogos y los otros estaban todavía en la especialidad de artistas. Y entre estos últimos estudiantes de filosofía se encuentra estudiando su último año de arte Juan de Santo Matías. También el padre de José Vicente dice que no hay apuntes para poder precisar, ¿verdad?, cómo era la calidad de estudio, cuál era la situación que tenía Juan como Juan de Santa Matías en la comunidad y en los religiosos, ¿verdad? Pero lo que sí se sabe, que él tenía ya un deseo muy grande que estaba rondando en la cabeza de Juan de pasarse a la cartuja, como cartujo. Bien. Pasamos a otro tema. Este padre general va a Ávila y mostró un gran deseo de conocer el monasterio que había fundado la Santa Madre, el monasterio de San José. Y el obispo le trajo a ver el monasterio. Y entonces el general quedó muy satisfecho de la visita y le dijo a la Santa Madre, Santa Teresa de Jesús, que hiciese tanto monasterio como ella pelos tenía en la cabeza. Y la Santa Madre por esa fecha tenía otra idea, andaba alimentando el deseo y la ilusión también de que haya un monasterio para frailes, como nueva familia carmelitana. Ella había iniciado con las monjas, pero también quería conventos de frailes.
Y el obispo y otras personas se lo pidieron al general, pero aunque él quiso tratar de hacerlo por no alterar nada de lo que estaba sucediendo, no lo hizo. Y entonces dejó a la Madre Santa Teresa de Jesús con este deseo, y ella le escribe entonces rápidamente al padre general una carta suplicándole, dice ella, lo mejor que pude, dice, porque este sería un gran servicio a Dios. Y puesto de acuerdo los provinciales de esta fecha, el actual y el anterior por intermedio del obispo de Ávila, todo quedó listo para emprender esta nueva obra. Y la fecha del permiso del general, del manifiesto de la fundación de los frailes, fue hecha el 10 de agosto del año 1567. Bien. Y Santa Teresa estaba muy consolada con esto que le daban licencia y trató de ponerlo en obra rápidamente. Ella llegó a Medina del Campo el 14 de agosto del año 1567 para la fundación del segundo de sus conventos de la Carmelita Descalza, el segundo convento que ella fundó, y que se inauguró al día siguiente de la Asunción de Nuestra Señora. Y además de andar metida en la fundación de Medina del Campo, anda la santa muy preocupado por pronto poder fundar monasterio para los frailes. Ella ya tiene la licencia del padre general para poder fundar un par de conventos de frailes. Y entonces empieza a buscar dónde, un lugar. Más que nada, un lugar donde pueda empezar rápidamente esa obra. Y todo esto cae sobre ella con un gran instinto humano y divino y trata de discernir los sujetos de que todo se le vaya presentando bien. Y en esta espera viene a ver a Dios, a la Santa Madre Teresa. Y ella lo cuenta así, dice, poco después acertó venir allí un padre de poca edad que estaba estudiando en Salamanca, y él fue con otro compañero, el cual me dijo grandes cosas de la vida de este padre hacía. Este padre llámase Fray Juan de la Cruz. Ella misma sigue contando el impacto de aquella entrevista, el diálogo que tuvieron y los resultados a que llegaron. Y dice, yo alabé a nuestro Señor y hablándole, contentóme mucho y supe de él cómo quería también ir a los cartujos. Yo le dije que lo que pretendía no lo hiciera y le rogué mucho que esperase hasta que el Señor nos diese algunos monasterios y el gran bien que sería si había de mejorarse, de ser en su misma orden, y cuanto más serviría el Señor. Y dice Teresa que él le dio su palabra de hacerlo, con tal de que no tardase mucho. Entonces ella sigue toda alborozada y dice, cuando yo vi que tenía 2 frailes para comenzar, parecióme estaba hecho el negocio, como se refería en aquel tiempo, aunque todavía no estaba tan satisfecha del prior, y así aguardaba algún tiempo. Esto lo cuenta ella en su libro de Fundaciones. Bien, y Juan de Santa Matías volvió entonces a la Universidad de Salamanca para matricularse después de esta entrevista con la Santa Madre de Santa Teresa de Jesús en el curso de teología en el año 1567 al año 1568. Dato curioso, San Juan de la Cruz estudió 1 año de teología y es doctor de la Iglesia. Lo digo así como curioso, que parece que para ser doctor de la Iglesia no hay que estudiar tanta teología, sino que hay que tener otro tipo de experiencia de Dios. Bien. Mientras tanto, la santa, además de otros asuntos fundacionales, como por ejemplo en Malagón, y sus gestiones para fundar otros conventos, el 30 de junio sale de Ávila para un lugar que también no está muy lejano, que se llama Duruelo, con una compañera y con un tal famoso Julián de Ávila, tratando de encontrar un terreno, una finca que le ha ofrecido un caballero para establecer allí el primer convento de los descalzos.
Y después de un viaje lleno de peripecias y extravíos, llegaron al lugar muertos de cansancio poco antes de la noche. Al entrar en la casa se encontraron que era estaba todo muy sucio y no se atrevieron a quedarse allí. La madre ya comenzó a planear sobre lo que podía hacer allí para acomodar este recinto como convento. Ella dice que en el portal podría hacerse una iglesita y en el desván el coro y poder dormir en una cámara. Bueno, al día siguiente salieron de Duruelo, camino a Medina. La madre se impactó por la situación de pobreza. La verdad que lo que le habían ofrecido era una posilga. No obstante, esto entusiasmaba a Fray Juan de la Cruz. Y confiada ella en el Señor en que podía alcanzar el beneplácito del provincial, el actual que se llamaba Juan de Salazar y el anterior Alonso González, encargó a un tal padre Antonio, Antonio, que tuviese cuidado de hacer todo lo que pudiese en llegar algo para arreglar esta casa. Y entonces la madre, el 9 de agosto, salió de Medina para la fundación de Valladolid y llevó consigo a Fray Juan. Es como siempre ella misma es la cronista. Ella dice, lo cuenta de esta manera, dice cuando estuvo en compañía de Juan. Y como estuvimos algunos días con oficiales para recoger la casa sin clausura, había lugar para informar al padre Fray Juan de la Cruz de todas nuestras formas de proceder para que llevase bien entendidas todas las cosas, así la mortificación como el estilo de hermandad y la recreación que tenemos juntas. Que todo con tanta moderación que solo sirve para entender allí las faltas de las hermanas y dice tomar el alivio para llevar el rigor de la regla. Dice, era tan bueno que al menos yo podía más desprender de él que él de mí. Mas esto era lo que yo hacía, sino el estilo de proceder que teníamos las hermanas. Bueno, por esta narración, espero haberla hecho tal cual, se entiende cómo la Santa Madre Fundadora hace el receptor y el transmisor de su carisma a Fray Juan. Esto ha quedado precisamente proclamado incluso en las actuales constituciones de los carmelitas descalzos del año 86. Y al realizar la Santa Madre su proyecto, la Divina Providencia le dio a Juan, o San Juan, de la Cruz por compañero. En efecto, tan pronto como Teresa lo conoció y echó de ver que estaba movido de sus mismos deseos y preparados por el Espíritu Santo, lo ganó para su carisma, descubriéndole la idea de la renovación espiritual de la misma orden de la Santísima Virgen. Y sin pérdida de tiempo lo inició en el estilo de vida que había implantado entre las monjas. Así nuestro Santo Padre San Juan de la Cruz comenzó en Duruelo esa forma de vida en total sintonía con los criterios y el espíritu de la Santa Madre Teresa. Así pues, los dos santos, por el hecho de impulsar toda la orden carmelitana, lo mismo la masculina que la femenina, aún con un nuevo estilo de vida, echaron en cierto modo los nuevos cimientos de lo que es hoy día la orden de los carmelitas descalzos. Concluida aquella especie de segundo noviciado a que Santa Teresa había sometido a Fray Juan en Valladolid y obtenido los permisos de las dos provinciales, como lo exigía el padre general para poder fundar parte Fray entonces para Turuelo. La santa, además de unos dinerillos, le entrega unas estampas para que pueda colgar a la pared, un Cristo que trajo, una novicia, asegurando así que ya tenía con qué adornar el coro y la ermita que se había hecho hacer. Y entonces se detiene en Medina y las descalzas le entregaron otras cosas necesarias para la fundación. Y la madre fundadora le ha entregado también cartas de recomendación para personas de Ávila. Solo ha llegado al conocimiento en este tiempo, así nos comentaba el padre José Vicente,
un escrito de don Francisco de Salcedo, y que habla sobre Juan, y se piensa que si Juan hubiera leído esta carta, lo más seguro que hubiera tenido tentaciones de no entregarla por lo que decía. Ahí se lee, dice, hable vuestra merced a este padre, suplíqueselo, dice, y favorezcale en esta tarea o en este negocio, que aunque es un hombre chico, entiendo, es grande a los ojos de Dios. Cierto, él no ha de hacer acá mucha falta, porque es un hombre cuerdo y para nuestro modo es una gran persona. Así creo que le llamaba nuestro Señor para esto. Y que no hay fraile que no diga bien algo de él, porque ha sido su vida de gran penitencia. Y sigue la recomendación, aunque hace poco tiempo parece que le tiene el Señor en sus manos, y aunque hemos tenido aquí algunas ocasiones de tratarlo, dice, a veces también he sentido que me he enojado a ratos con él, como una referencia, pero jamás le hemos visto a Juan, se refiere, una imperfección. Entonces, le dice, ánimo, lleva más como es solo, es necesario lo que nuestro Señor le da para que lo tome a él. Bueno, por eso digo que si Juan hubiera leído esta carta, quizás, no sé, como ella tenía que, él tenía que entregar la carta, no lo hubiera hecho. Y sigue con otros temas en la carta, don Francisco, y le vuelve a insistir. Le dice que hable bien con este padre y aconseje el modo de vivir, que mucho me ha animado el espíritu que el Señor le ha dado a Juan y las virtudes que tiene mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, estaba hasta ese momento muy bien recomendado, y Juan, que estaba decidido a hacerse cartujo, finalmente no lo hizo, ¿verdad? Pero lo que sí también a lo mejor no lo hizo de hacerse cartujo fue por la fuerza persuasiva de Santa Teresa de Jesús, fuerza persuasiva de esta mujer que tuvo que ser enorme en este caso. Ella cuenta que Fray Juan le dio la palabra en seguir sus indicaciones y de no abandonar la orden, pero condicionadamente, ¿no? Entonces ella dice, él me dio la palabra de hacerlo, pero con la condición que me puso, que no tardase mucho. Bien, Santa Teresa ha recibido el carisma de la renovación de la orden. Lo comparte y lo transmite a Fray Juan, que así llega a ser de hecho el receptor de este carisma, y comenzará a encarnarlo en Duruelo, desde donde se difundirá e irá configurando mejor, aunque no sin pocas luchas y sin pocas dificultades, las que hubieron muchas. Terminamos esta parte del capítulo de Juan de Santo Matías y entramos a la tercera parte, que le llamamos Juan de la Cruz, desde el año 1568 hasta que él fallece el año 1591. Terminada su breve estancia en Ávila, parte Fray Juan para su nuevo destino. Le acompañan desde Valladolid un albañil que le va a ayudar en la transformación de esta finca y de esta casita. Un biógrafo antiguo llamado Jerónimo de San José Puntaliza. Está el sitio de este lugar entre Ávila y Salamanca, a media legua de la villa de Mancera, en un valle cerca de un río pequeño llamado Río El Mar, y no lejos del monte, en parte mal poblado de Encina. Se hablaba que Duruelo en aquel tiempo no tenía más de 200 vecinos. Y cuando se fundó allí el primer convento, había muy poco. Hoy no hay ninguno. Uno va y prácticamente es un lugar desierto, desolado, con muy pocos vestigios de la población. Bueno, pero nada más llegar, Fray Juan cambió su hábito negro que él utilizaba por el hábito marrón,
que utiliza ahora el Carmelo descalzo. Y esto se lo habían preparado entre la misma Santa Teresa y las monjas de Medina y de Valladolid. Pasada la primera noche, bien pronto al día siguiente pusieron mano a la obra. Fray Juan hace de peón, de albañil, a las órdenes de sus compañeros, y comienza a transformar la casa conforme a las indicaciones que había dado la Madre Teresa. En una ocasión, 27 de noviembre, se presentó aquí en Duruelo el provincial, y cuando vio esto lloró de emoción al ver el conventito. Estaba con el Fray Juan, el padre Antonio, y el padre Antonio se lamentó porque Juan se había adelantado cambiarse el hábito y utilizar el hábito de la descalcez, y era por el entusiasmo. Y la inauguración del convento se hizo el día siguiente, el 28 de noviembre del año 1568, que era el primer domingo de Adviento. Dice la misa el provincial, los padres Antonio y Juan, había un diácono llamado Fray José, y comenzaron a llamarse Antonio de Jesús, y ahí él comienza a llamarse Juan de la Cruz y José de Cristo, renunciando a la regla antigua, y prometen vivir según la regla primitiva, pero confirmada la regla de Inocencio IV. Y la madre fundadora no estuvo presente en la inauguración, lamentablemente, ahí en Duruelo, pero tenía buena noticia de ello y se deshacía por ir a visitar a sus frailes en aquel pequeño portalito de Belén. Bien, poco tiempo más adelante, en la primavera del año 1569, reciben la visita del padre provincial, como para dar una forma más jurídica a la casa, y la eleva a categoría de priorato, con la consiguiente autorización para empezar a recibir novicios. Y nombra prior de este convento al padre Antonio y superior al padre Fray Juan de la Cruz. Y la vía descalza, inaugurada en tantas estrechez económica y de vida y de todo, y en espacio tan reducido, comienza a expansionarse. Hay que hacer obra material para poder también acoger a la nueva gente que va a llegar. Bien, la necesidad de trasladarse a otra parte donde estuvieran más holgados parece que comenzó a sentirse bastante pronto. Y en un momento Fray Juan tiene que emprender viaje a un lugar que se llama Pastrana, esto está en Guadalajara, para orientar y poner en marcha el noviciado de aquella casa que había sido fundada en el año 1569. Y el Colegio de Descalzos de Alcalá de Henares había sido fundado en noviembre de 1570, entonces le estuvo visitando Alcalá y Pastrana. Y el comisariato apostólico, o el comisario apostólico, don Pedro Fernández, le envió el permiso o la licencia al padre Juan de la Cruz para que fuera a Alcalá a ser rector del colegio, y este partió desde Mancera en el año 1571. Bien, Juan recogió muchos frutos con su apostolado entre los universitarios de Alcalá, ayudó a más de uno a discernir su verdadera vocación y lo envió como novicios a Pastrana. No eran solo sus palabras lo que atraía a los jóvenes, sino que era el ejemplo y la fama que él tenía. Bien. Luego se traslada a Ávila, estaba de priora en el convento o monasterio de la Encarnación, la Madre Teresa de Jesús, desde octubre de ese año 1561, y en aquel nombramiento hecho por el comisario apostólico, había liberado a la madre de ser la priora de Medina. Esto disgustaba mucho a las monjas de la Encarnación. La entrada de la madre como nueva priora de aquella casa fue una cosa dramática por la oposición cerrada de la comunidad. No lo vamos a hablar ahora, pero fue una cosa dramática. Y resuelto el asunto, debidamente la santa comenzó a pensar que necesitaba alguien como Fray Juan a su lado para mejorar la situación de aquella comunidad en la que había una comunidad muy grande, habían 150 monjas. Ya con el permiso en la mano, la madre comunicó a sus monjas y trae a Juan
como un hombre santo y lo trae como padre y confesor. Y entonces debió llegar Fray Juan de Ávila en mayo de 1572, ya a finales de septiembre, escribe la madre a su hermana Juana de Ahumada: gran provecho hace este descalzo que confiesa aquí. Su nombre es Fray Juan de la Cruz. Bien, más adelante Teresa y Juan de la Cruz van juntos a Segovia a la fundación de las Descalzas en marzo de 1574. Y luego Fray Juan se volvió a Ávila y la madre se quedó en Segovia cosa de medio año, hasta un tiempo después que vuelve a Ávila. Aparte de la atención de las monjas de la Encarnación, un testigo de vista condensa la acción apostólica de Juan y dice de él: y este celo y gracia para tratar almas y traerlas a la perfección era para con todo género de personas, y así estando aquí en la Encarnación, acudía también a confesar y tratar de oración y cosas de perfección con diversas personas de otros monasterios, con otras personas, y a todas las atraía a la perfección de la vida. Bueno, sucedió luego que el general de la orden, creo que ya lo había nombrado, Juan Bautista Rueo, convocó un capítulo general en Italia en el año 1575 y se derogó el nombramiento del comisariato apostólico de fuera de la orden para los descalzos. En el capítulo se tomaron una serie de medidas en contra de los descalzos y se le acusaba de ser desobedientes, rebeldes y contumaces, o sea, porfiados. Y lo acusa porque se hacen llamar, según ellos vulgarmente, descalzos. Y los acusa de no haber querido humildemente aceptar los mandatos del superior general. Y entonces le será significado a los mismos carmelitas descalzados con penas y censuras apostólicas, y piden que en el término de 3 días salgan absolutamente de todos los lugares donde ellos están. Y acuerdan de que Juan de la Cruz renuncia al cargo de confesor y vicario que tenía en el convento de las Madres Carmelitas Descalzas de la Encarnación. Pero en ese momento vuelve a Ávila el nuncio y los reconfirma en el mismo oficio, y entonces ellos siguen en Ávila. Hay otro suceso necesario de contar: que en el año 1574 terminaba la Santa Madre Teresa su prioriato en ese monasterio, y la que siguió en el oficio a su vez hasta el año 1577. Pasaron 3 años, tiene que haber una elección de nueva priora, y se amenaza con las muchas excomuniones a cualquiera que votase por monja fuera de esa casa. El vicario en esta última causa se está refiriendo muy particularmente a la Madre Santa Teresa de Jesús. Así se entendió. Sin embargo, los votantes de la casa para elegir priora eran 98. Y la Madre Teresa de Jesús obtuvo 54 votos y la oponente 39, o sea, sacó mayoría. Entonces el provincial pidió hacer la votación de nuevo, pero los votantes replicaban que no, porque ya se había hecho la elección. Pero esta elección trae secuela. Y en ese minuto la situación de Juan de la Cruz no era nada fácil. Juan estaba entre los letrados que defendían a estas monjas excomulgadas, que de verdad no estaban excomulgadas porque no habían hecho otra cosa de lo que he relatado. Y a Juan de la Cruz ya una vez lo habían amenazado a él de llevarlo a la cárcel. Incluso estuvo preso con un tal San Germán de San Matías y en Medina del Campo, que por orden del nuncio él lo puso en libertad. Pero esta vez va a ser distinto. Cuando el peor de los calzados de Toledo vino a absolver a las monjas que habían sido excomulgadas, y anduvo cavilando acerca de quitar del medio a los confesores descalzos de la Encarnación, pero muy en particular de San Juan de la Cruz. Y el 4 de diciembre de este año, Fray Juan de la Cruz le llevan al convento del Carmen en la ciudad de Toledo. Al llegar, muchos de los religiosos acudieron a verle
cada uno decía lo que le parecía, pero se le presenta a él en el convento como un religioso desobediente, rebelde y contumaz, es decir, porfiado. Y entonces se le pone en la cárcel conventual. Desde el primer momento se dan cuenta sus detentores que el preso no va a dar ningún paso atrás y terminarán por llamarle a él, a Juan, Lima Sorda. Y en la cárcel conventual estuvo cosa de 2 meses cuando llegó a Toledo la noticia de que el otro preso con Fray Juan, Germán de San Matías, se había fugado de la suya. Y entonces cambiaron a San Juan de la Cruz a una prisión más segura y más protegida. Y dice que era como un hueco en la pared, poco menos, no más grande que una sepultura, un poco más alto, pero no tenía luz, tenía un agujero del ancho de 3 dedos, así pequeñito, para que entrara un poquito de luz. En este libro, el padre José Vicente relata y hace un resumen a base de la documentación que ahí posee, y habla que tenía una cama con unas tablas, unas mantas o manticas viejas, y que nunca estuvo recostada en una cama de estera donde pudiera dormir bien. Y libros que habían ahí en su cárcel eran libros de rezo, el breviario, y acaso otro libro espiritual, que podría ser imitación de Cristo, pero parece que no había ninguna Biblia. Y por el breviario se acercaba a la palabra de Dios, por los salmos y los fragmentos de las epístolas y de evangelio. Ropero, dice que le dieron una ropa para que se cambiase, excepto una túnica o camisa, ya al final del cautiverio. ¿Verdad? Prácticamente era una ropa que, según se describe, daba tormento por la cantidad de piojos y estaba cargado de suciedad a piojo que daba, dice, un gran sufrimiento verlo vestido así. Comida, pan, agua, sardinas, que no siempre le daban una entera, sino que un pedacito de sardina, y dicen que el carcelero le llevaba las sobras de la comunidad. Ayuno, pan y agua. Lunes y miércoles y viernes en el refectorio de la comunidad, lo llevaban al refectorio, donde todos estaban cenando, de la comunidad, lo ponían de rodillas en el suelo para reírse de él de una forma extraordinaria, ¿verdad? Alguien dice por ahí también, y la cama y la comida eran peor que la del peor delincuente, ¿verdad? La que tenía Juan. Y disciplina, lo bajaban nuevamente al refectorio, estando allí los frailes 3 o 4 veces para que recibiera cosas de disciplina. Por ejemplo, lo reprendían. Y aunque los frailes veían cuán sólido e inquebrantable era el preso y que no iba a cambiar, se le daban reprensiones ahí y en público. En la comunidad se le echaba en cara haber dado el disparate de descalzarse y que traía la orden revuelta. Y a veces la reprensión era tan fuerte y tan despiadada que los religiosos más jóvenes lloraban de compasión y decían, este es un santo, díganle lo que quieran al verlo. Es lo que nos relata aquí el padre José Vicente. Y le hacían lavado cerebro en el sentido de que le hacían oír de que la reforma de la orden ya tenía sus días contados y terminaba. También le toca oír, ¿qué guardamos de este hombre? Y alguien decía, emposémoslo, y total nadie va a saber de él. Y de lo más que le afligía a él, aparte de todo lo que fabulaban los frailes, con toda mala idea, en medio de las aflicciones interiores y noche oscura, en que estaba sumido tanto momento, dirá él mismo, en confianza, luego a Ana de San Alberto, dice, a ratos me desconsolaba pensar qué dirán de mí que me han ido volviendo las espaldas, lo comenzaba y sentía la pena de la Santa Madre. Y un cúmulo de cosas añadidas a las pruebas interiores, a las noches oscuras que padeció, convierte la vida de Fray Juan en un retablo de trabajos y miseria. Bien, pero ahora vamos a relatar la huida de la cárcel. El 14 de agosto, ya lo sabemos, víspera de la Asunción,
Va a visitar al preso el prior del convento, el padre Maldonado. Y Fray Juan, de espalda a la portezuela de su celda, y está en oración. Y entonces dice el prior, ¿por qué no os levantáis viniendo yo a veros? Y le dice el prior a Juan. Y Juan responde sumisamente que no puede levantarse tan a prisa, y él pensaba que era el carcelero. Y entonces el prior le sigue preguntando, pues, ¿en qué pensáis ahora? Entonces Fray Juan se da cuenta y le dice, en que mañana es día de Nuestra Señora y me gustaría mucho decir misa. Y el prior se molesta mucho, sale refunfuñando, así lo cuenta el santo después, y se escandaliza y dice, ¿cómo es posible que esté condenado, desobediente y rebelde y excomulgado, quiera sin más decir misa? ¿Qué se ha imaginado? Visto lo visto y que no llegaba para él el momento de la liberación por ningún lado, entonces cree la obligación en conciencia de salvarse y salvar su vida, con la confianza que ha ido cogiendo con el segundo carcelero. Le pide que le deje abierta la puerta de la cárcel algún rato, y así podrá él mismo ir a verter el servicio que tiene para sus necesidades fisiológicas. Y el preso en ese momento no pierde tiempo, además de oxigenarse, se fija bien en cómo se cierra la puerta de la cárcel, un candado, los tornillos. Cuando ya las siestas de los frailes va a llegar a su fin, volvía el carcelero y abría la sala, decíale que se recogiese. Y el bienaventurado padre lo hacía luego poniendo las manos y agradeciéndole toda esta caridad que él hacía. Al día siguiente, de la misma caridad, y el recluso comienza a aflojar los tornillos del candado y llega otra petición. Le pide unas tijeras, aguja e hilo, y él le dice que es para remendar un poco el hábito. Concedido, y con el hilo que le sobra, atando en un extremo una piedrecilla, lo lanza por una de las ventanas y lo que hace es medir la altura en la cual se encuentra. Entonces ahora hay que buscar una soga o fabricarla como sea, y de dos pequeñas mantas que tiene, hace algo así como una soga y la va a atar a una túnica vieja y listo. Y entonces, de ese modo, él prepara su salida. Habían llegado aquella noche el provincial y otros dos maestros y le preparan la cama en la sala al provincial, una sala que estaba un poco antes de la cárcel, de la celda de Fray Juan. Pero ya tenía que marcharse esa misma noche, era el 16 o el 17 de agosto. Y llega la hora deseada y temida, cuando supone que ya están bien dormidos aquellos sus vecinos, empujan la puerta, saltan los tornillos y el candado, haciendo gran ruido. Uno de ellos grita, «Deo gracia, ¿quién es?» Y el preso detiene la respiración y espera. Cuando ya después lo oye roncar, recoge las tiras de las mantas y todo lo que había y sale de la cárcel, pasa sigilosamente por entre las camas, ¿verdad? Pasa sigilosamente a las camas de los frailes que duermen y sale de la sala al corredor. Y va derecho a la ventana del arco que da hacia abajo, al Tajo. Y por aquella ventana comenzó a descolgarse, agarrándose con las manos y con las rodillas por la manta hacia abajo. Y por fortuna no se desempeñó y sigue por la muralla hacia la izquierda hasta dar con un corralillo sin salida y se da cuenta de que está en el corral de las monjas de la Concepción, del que le ha hablado el carcelero. Aquí su angustia dice que fue atroz. Después de esos momentos tan críticos y angustiosos, así como pudo, comenzó a arrimarse a una esquina de este corral y agarrándose por unos agujeros, unos mechinales, que son estos donde sale el agua, ya casi sin pensar,
se agarra, sube por encima y por un derrumbado de la muralla se dejó caer, por suerte, sin ningún daño, y de repente se encontró en la calle. Y después de pasar unas horas por la ciudad esperando a que amanezca, comienza a preguntar por el convento de las Carmelitas Descalzas fundado por Santa Teresa en Toledo. Y le encamina al monasterio que se encuentra hoy día, todavía, en la calle, en Toledo, Núñez de Arce. Entonces se llamaba Las Carretas, me parece. Y llega a la puerta exterior, está todavía cerrada, llama y le abre la mujer que hace de mandadera. Y Fray Juan se acerca al torno y la tornera le pregunta: Ave María Purísima, ¿quién es? ¿Qué desea? Y él responde con un pequeño hilo de voz que le queda: hija, Fray, soy Fray Juan, que me he salido esta noche de la cárcel. Por favor, dígaselo a la madre priora. Y la priora corre al torno y Fray Juan le pide que le protejan, que le amparen, que le escondan, pero deprisa, porque si lo topaban los frailes del Carmen, decía él que le iban a hacer migajas. Y rápidamente encuentra la priora la solución a todas estas peticiones. Hay una monja enferma que pide confesión, se abre la puerta de la clausura, que no era fácil abrirla, y entra Juan de la Cruz a confesar y atender espiritualmente a la enferma, Ana de la Madre de Dios. Y las monjas de Toledo entonces enviaron un documento, una nota a Santa Teresa haciéndole saber que Fray Juan había aparecido, aunque la prueba le haya confirmado antes que estaba preso en Toledo. Pero esta noticia le llegó un poco tarde a la madre, ¿verdad? Pues vemos que el día 19, o sea, le llegó un día 20, y a ella todavía no sabía qué es lo que le había sucedido a Juan. Bueno, así prácticamente le llegan al mismo tiempo las dos noticias, que está preso en Toledo y luego que está fugado de la cárcel y que está fuera de peligro. Bien, ya al atardecer de aquel día de agosto, la priora Ana de los Ángeles llama al canónigo toledano, don Pedro González de Mendoza, y le explica el caso y le suplica que quiere llevar consigo a Juan de la Cruz por una temporada a su casa en el Hospital de Santa Cruz. El canónigo accede generosamente y una de las monjas cuenta que el caritativo canónigo se lo lleva en su carroza vestido con un hábito de sacerdote, de clérigo, por encima del suyo, para que no fuese reconocido por nadie en el camino. La santa, sin antes, mientras estaba preso, Fray Juan no hacía más que hablar de él, y ahora que ya está libre, sigue hablando, aludiendo a él sus penalidades. Por eso cuando se entera de que ha ido a un lugar que se llama Almodóvar del Campo, a una reunión, al capítulo de fraile, escribe al superior de la época, Gracián: harta pena me ha dado la vida que ha pasado Fray Juan, y que le dejasen estando tan mal e ir luego por ahí. Pida a Dios que no se nos muera. Procure vuestra paternidad, que le regalen en Almodóvar y que no pase de allí, por hacerme a mí tan necesario. Y no se descuide de avisarlo. Mire, no se olvide, yo le digo que quedan pocos a vuestra paternidad, hombres como él, si se muere. Y así muestra una vez más Teresa el aprecio por Fray Juan. Y él desaparece, quedan pocos, y no queda nadie como él, decía. En Almodóvar se le asigna un enfermero que se ocupe de él, de la persona, de Fray Pedro de Jesús, para que fue una dicha, dice, y un privilegio ocuparse de un enfermo así. Y luego en una reunión aquí en Almodóvar, eligen a un provincial, a un padre Antonio de Jesús, trata otros asuntos y nombran a Fray Juan como superior de un convento en un lugar llamado el Calvario, el lugar de Pedro de los Ángeles, que irá a Roma con otro para ir procurando la separación que a uno de los descalzos en la provincia para que se aparten de los calzados. No ha terminado todavía este tiempo que cuando se presenta un padre aquí en Almodóvar, Juan de Jesús, un hombre muy pegado a los cánones, cree con certeza y seguridad que la reunión que se está haciendo ahí es ilegal,
Se trata de un ejercicio de jurisdicción, de elección de provincial, nombramientos superiores locales, como el del Calvario, de otras designaciones, y entonces los padres ahí se asustan y retienen a este hombre y lo dejan un tiempo en celda. Estuvo preso como un mes porque no se quería que se supiera en otro lugar y no vaya a ser que vaya a Madrid y le cuente, anuncie todas estas reuniones que llevan y que está ahí el Santo Juan, que está ahí San Juan de la Cruz. Y el padre Antonio, tan contento de su provincialato, organiza una visita al nuncio con la mayor parte de los asistentes y le menciona la reunión que están ocurriendo ahí en Almodóvar. Y apenas los ve el nuncio, comenzó también a exaltar insultos a los frailes, a la Madre Teresa, la trata de inquieta, de vagabunda, y le hace saber que todo lo que se acuerde de ese convento es nulo. Bueno, Fray Juan no asistió a este encuentro por suerte. Bien. Pasamos a otra parte sobre los destinos que estuvo luego de liberado Juan. Primero estuvo en un convento del Calvario, ¿verdad? A unos 15 kilómetros de un lugar que se llama Vea de Segura, entre la Sierra de Segura y Cazorla. Esto queda en la provincia de Jaén. La estancia de los Juan en el Calvario no llega ni a un año. Doctores de la Universidad de Baeza, monjes, personas del pueblo, andan pidiendo que los descalzos funden en la ciudad un convento. Y llega la hora de hacerlo conforme al mejor espíritu de la Madre Teresa, que deseaba que sus frailes fundasen en ciudades universitarias. Y el fundador, ¿quién va a ser? Juan de la Cruz, con otros 3. Y la presencia de Juan de la Cruz y sus descalzos en Baeza fue muy beneficioso. Todo el mundo lo reconoce así. Y por ese momento también hay que decir que lejos de ahí de Juan, en la ciudad Medina del Campo, muere en el año 1580 Catalina Álvarez, la madre de Juan. Bien. Podríamos creer que Juan de la Cruz, después de varios años en Andalucía, estará ya bien aclimatado en las tierras, pero no parece que sea así. Y va a acrecentarle una cierta desgana. Él le escribe a Teresa y que ella quiere volver de nuevo. Y no quiere seguir en Baeza, pero sigue en Andalucía, tan feliz como se sentía en ese momento. Bien, y la fundación de las Carmelitas Descalzas en Granada también era una vieja aspiración de la Madre Teresa. Entonces, Juan de la Cruz, que tenía el deseo de reunirse con la Santa Madre, sale rápidamente para Ávila, acompañado del padre Pedro de la Purificación. Y esta es la última entrevista que tuvo Juan de la Cruz con Santa Teresa, que tuvo lugar en el monasterio de San José en Ávila el 28 de noviembre por la tarde. Es el último encuentro entre los dos. Acuérdense que las distancias eran muy lejanas, no era fácil comunicar. En 1582 sale entonces para la fundación de Granada. En febrero de 1585 va a Málaga para otra fundación de Carmelitas Descalza. El santo viaja por Lisboa para un capítulo provincial que se quedó interrumpido y luego concluye en Castilla. Se le nombra vicario provincial de Andalucía con residencia en Granada. Y su tarea se desarrolla ampliamente por Andalucía, Caravaca, Córdoba, Jaén y Málaga. Años más tarde, en marzo de 1589, renunció a este priorato de Granada y se va a Segovia. En el año 1590 interviene él en el capítulo general que se celebra en Madrid. Ahí Doria, un superior carmelita, adelantó el segundo capítulo general un año antes del plazo establecido. Por eso se hace en el año 1590. Y Juan de la Cruz es presentado como contrario en este capítulo. Y terminadas las labores capitulares, Fray Juan vuelve al convento de Segovia a sus labores de oficio. Y vuelve sin falta, no con poco interrogante en el alma y tratando de apaciguarse ante los problemas que en ese momento está pasando en la orden. Ojo, así lo dice el padre José Vicente y nos causa mucha risa. Juan de la Cruz es santo, pero no es tonto.
Y entonces todos estos temas él los llevaba muy bien, especialmente los del superior Gracián, de las monjas y otros descalabros que van afectando muy en serio. Todo esto va a comenzar a repercutir en él. En el año 1591, 2 de junio en Pentecostés, Juan de la Cruz acude acompañado de Juan de Santa Ana, se revisan las constituciones por razón de normas complementarias que han ido surgiendo. El capítulo había varios puntos importantes, un tema de las monjas, un caso Gracián, y bueno, Juan de la Cruz tenía muy claro las cosas que sucedían, pero él no era partidario, sino era enemigo de aumentar y multiplicar las leyes y más leyes, y así él lo manifiesta. Y acerca del gobierno de las monjas, repite lo que ya manifestó en el capítulo anterior, que no había que abandonar el gobierno de las monjas, ni que todas vayan a pagar por algunos hechos que han hecho algunas pocas, ¿verdad? Pero dentro de esto, a Juan lo tenían, por decir, entre ojos, ¿verdad? Porque él había tenido siempre mucha relación con las monjas. Y por ello a lo mejor querían castigar al conocido padre Gracián, pero también querían castigar de cierta manera a Juan de la Cruz, porque había tratado mucho con las monjas. Y dentro del capítulo fue tanto el problema que hubo que Juan se ofreció a que lo mandaran a México. Por suerte la petición fue aceptada, pero por suerte él no fue y se volvió a Segovia. Bien. A Juan de la Cruz no le costó mucho aclimatarse en tierras de Andalucía, cuando llegó ahí la primera vez, y después de su fuga de la cárcel toledana. Pero ahora vuelve contento y quiere pasar un tiempo en la soledad de un convento de Peñuela. Y él quiere ser un hombre conventual del monasterio. En el viaje que hace, él hace un alto en Toledo, donde llega el año 1591, a las 4 de la mañana. Los religiosos habitan ahora en el torno de las Carretas, una sede cercana a la que fue convento de las Descalzas, al que Juan se acogió al salir de la cárcel de Toledo del año 1578. Y así pues se retira al conventillo solitario después de Peñuela, llegando allá un 10 de agosto. Dice que los religiosos del convento lo reciben con inmensa alegría. Era prior del convento Diego de la Concepción, que era muy amigo suyo. Y él, la verdad, tenía una excelente opinión de San Juan de la Cruz. Bien. Al llegar también, él siente, cuando llega al convento, que tiene lo que se llama una calenturilla, ¿verdad? Y entonces él le escribe a doña Ana de Peñalosa, un 21 de septiembre, dice: me voy a ir a Úbeda porque necesito ir a curarme de unas calenturillas que como hace 8 días que las tengo y no se me quitan. Y parece necesario que necesito medicina. Y con ese intento de volverme luego nuevamente aquí una vez que me sane. Y en Úbeda sabe él, el convento de Úbeda, que suenan otros aires de la pobreza del convento, el desafecto que le tiene también a él el prior, don Francisco Crisóstomo. Pero bueno, él está aplicando en ese momento algo dentro de sus propias consignas. Procure siempre inclinarse no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso, no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido, no a lo más gustoso, sino antes a lo que menos del gusto. Y entonces parte pues para Úbeda, pero con el intento, dice él, de volverse a Peñuela una vez restablecido su mal. Al enfermo los religiosos la reciben con mucha alegría, en contraste como lo había recibido el prior, que no puede disimular el desagrado por haber llegado allí. Y es una prueba de ello, el dato que se le asigna a él la celda más pobre y más estrecha que había en el convento. Y es la misma que estuvo y en la que murió.
sin tener en ella más que una pobre cama y un Cristo. Dice que aquella primera noche se le hizo un empeine en el pie, una mancha como una hoja de rosa carmesí encendida y adolorida, y en breve se le apostemó el pie y la pierna. La primera cura que le hizo al día siguiente un cirujano, un tal Ambrosio, de Villarreal, abriéndole con su lanceta y dijera una cuarta parte de la zona infectada, queda horrorizado de lo que tenía y también todos aquellos que presenciaron aquello. Y todo produce un gran temblor y horror de lo que él tiene ahí en el pie. Y el enfermo responde, si es necesario cortar más, corte, le dice, y hágase la voluntad de mi Señor Jesucristo, que estoy muy dispuesto para que su majestad haga lo que él mandare. El sufrimiento físico irá cada día más. Se van sumando pruebas muy dolorosas, la primera por parte del prior del convento que se muestra insensible, porque una vez se excusó Fray Juan de ir al refectorio, le envió a llamar, le reprendió ásperamente, y viendo como un fray, llamado Bernardo, enfermero, le cuida con toda delicadeza, le quita el oficio con un precepto. Pero Juan vino a Úbeda asegurando que allí no lo conocía nadie, pero su fama se extendió seguidamente por toda la ciudad en los 2 meses y medio que estuvo en ella. Y no creo que saliera ni una sola vez a la calle o a visitar a nadie, pero se interesó por él un gran número de personas, cada uno aporta lo que puede para el alivio del enfermo. Hay quienes le llevarán vendas limpias, hay quienes le envían sábanas limpias o nuevecitas para la cama, y hay quien también le trae comida. Y desde su lecho y desde su edad llegan Fray Juan con sus consejos a conectar con diversas personas. No pocos seglares a su habitación para ver aquel modelo de paciencia y de mansedumbre. Cosa de 8 días antes de su muerte, probablemente el 6 de diciembre, no hace más que preguntar qué día es. Son los días más plenos de su existencia y los acaricia en su mente y se regala con la respuesta que se le da el viernes. Sí, es el día más pleno de la vida de Fray Juan de la Cruz. Quiero fijarme en un manojo de datos acerca de estos 3 últimos días. Miércoles 11 de diciembre. El enfermero pide por la tarde auxilios espirituales. Perdón, el enfermo, Juan, pide por la tarde los auxilios espirituales. Y recibió los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía con gran devoción y con profundísima humildad y amor, y pidió perdón a todos los que estaban presentes. El día 12 llama al padre Bartolomé de San Basilio pidiéndole lumbre, rasgó y quemó todas las cartas que tenía ella en un fardo debajo de su cabecera, que eran de gran cantidad, y quemó hasta los sobres escritos. No quería que quedase rastro de aquella correspondencia en la que más seguro le hablaban a él de la persecución de otro fraile que no lo quería, que se llamó Diego Evangelista, que siempre estuvo contra él. Pero no quería que alguien supiera que él podría acusar a su perseguidor. El viernes 13, por la tarde, recibió la unción de los enfermos, atentísimo, rezando y contestando, al presente y con los demás del convento. Por la tarde habla con el padre prior y le pide afectuosamente que le traiga el Santísimo Sacramento para adorarle. Y una vez que entró el Señor en su celda, dijo muchas cosas de ternura y devoción al Santísimo Sacramento, de modo que a todos los circunstantes les movió a devoción, y despidiéndose dijo, ya Señor, no os tengo que volver a ver con los ojos mortales. Otra vez llama Fray Juan al padre prior y le dice, después de pedirle perdón por todos los trabajos que haya dado en la comunidad con su enfermedad, dice, Padre nuestro, allí está el hábito de la Virgen que he traído para usar. Yo soy pobre y necesitado.
y no tengo con qué enterrarme. Por amor a Dios, les suplico vuestra reverencia que me lo regale a modo de limosna. Y el dicho padre prior le echó la bendición y salió de la celda enternecido y llorando por lo que le había pedido Juan. Este día ya no preguntará más qué día es, sino que a partir de ese minuto comienza a preguntar qué hora es. ¿Qué hora es? Las 9. Y decía, aún me quedan 3 horas. Cuando llega el momento de la recomendación del alma y el prior le echa la mano del ritual, el enfermo le dice, dígame, padre de los cantares, que eso no es necesario. El prior le obedece haciendo intervalo a cada sentencia porque percibía cómo aquella alma se inflamaba en aquellos retornos amorosos y místicos que pasaban entre ella y Dios, porque repitiendo al Santo Padre algunas de aquellas amorosas sentencias, decía, oh, qué preciosas Margarita, horas antes oyendo que eran las 9, besando el crucifijo que tiene consigo, que le decía de rato en rato palabras, dice, muy tiernas y devotas. Y dice, que aún me faltan 3 horas. Ay de mí como se prolonga mi peregrinación. Y vuelvo a preguntar, ¿qué hora es? Las 10. Siente campana, ¿qué tañen? Y le dicen, son las monjas de la Madre de Dios que están tocando a maitines. Y Fray Juan dice, yo también por la bondad del Señor los tengo que decir con la Virgen Nuestra Señora al cielo. Gracias os doy infinita, Reina y Señora mía, por este favor que me hacéis en querer que salga de esta vida en vuestro día de sábado. Luego vuelvo a preguntar, ¿qué hora es? Las 11 le dicen. Ya se acerca la hora de los maitines, que diremos en el cielo. Y el enfermo pone todo el alma en los besos que le da el crucifijo que tiene en la mano. Sigue preguntando, ¿qué hora es? Vuelve a preguntar Juan. Y le responden las 11:30. Y él dice, ya sé, llega mi hora. Avisen a los religiosos que él había mandado a descansar a las 10. ¿Qué hora es? Todavía no son las 12. Y él, Juan, a esa hora estaré yo delante de Dios nuestro Señor diciendo maitines. Al poco rato tomó el crucifijo que tenía encima de la cama y comenzó a hacer algunos actos interiores. Dio el reloj las 12:30 de la noche y tañeron las campanas de maitines. Y el dicho santo, San Juan, preguntó, ¿a qué tañen? Y le responden, a maitines. Y Fray Juan exclamó, gloria a Dios, que a los cielos iré a decir. Bartolomé de San Basilio, que fue testigo presencial que relata esto, añade algunos detalles deliciosos. Dando el reloj de las 12, tocó en la casa la campana a maitines. Y entonces abrió el santo los ojos y nos miró, pasando los ojos por todos, como despidiéndose de sus hijos y besando los pies del crucifijo y dijo, in manos tua, Domine comendo spiritum meo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dio su alma al Creador con gran serenidad y paz a la entrada del día sábado, 14 de diciembre del año 1591, quedando, dicen los testigos, su rostro muy sereno y hermoso y alegre, que parecía que estaba durmiendo. Eso es todo lo que les quería relatar de la vida del Santo Padre San Juan de la Cruz. Y bueno, ya se nos ha pasado un poquito la hora. Le agradezco a todos los que están en directo, algunos por Facebook, otras madres que están por Skype, a ustedes que están en Zoom. Y bueno, voy a dejar esto grabado en YouTube para poderlo compartir. Y yo en mi página web, Caminando con Jesús, en la sección de San Juan de la Cruz,
Ustedes entran en la página www.caminandoconjesus.org o lo googlean por mi nombre, Pedro Donoso Brand, y entran a la sección San Juan de la Cruz, y ahí he dejado yo mis 167 páginas, que hoy he reducido a 12, con la historia biográfica de la vida de San Juan de la Cruz, que la fui obteniendo de la clase que nos dio de estas 900 páginas el padre José Vicente Rodríguez. Así que